a nuestros corazones. Eres más que bienvenido a nuestras vidas. Eres más que bienvenido a este tiempo, a este lugar, Señor. Eres más que bienvenido sobre cada uno de nosotros. Ven y manifiéstate, Señor. Yo te necesito, yo deseo más de ti. Yo deseo más de tu presencia. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Convéncenos de pecado, de lo que estamos haciendo mal. Y guíanos, Señor, por tu camino eterno. Te doy gracias en esta noche. Te bendigo y te alabo, Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches. Saludo a los que no habíamos saludado. Eugenia, Luis Fernando, mi hermano, buenas noches. Eulalia, Leslie Rodríguez, Elio Fuentes. Muchas gracias. Gracias a todos por estar en esta noche en este lugar. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de escuchar la palabra a través de nuestro hermano Jonathan, que trae hoy una palabra de parte de Dios. Vamos a estar tratando un tema acerca de las familias en este mes de noviembre, así que qué bonito y qué importante que usted nos pueda acompañar en este estudio este mes con sus hijos. Quiero recordarles que pueden escribir los que tengan peticiones aquí en el chat del grupo, y al finalizar el grupo vamos a estar orando por esas peticiones. No le dé temor, no le dé pena. Somos personas maduras en la fe y sabemos que todos tenemos luchas, pruebas, entonces háganos saber su petición para estar orando. Bueno, Dios me los bendiga. Jonathan, Señor le bendiga y le guíe. Amén. Buenas noches para todos y cada uno de los que nos acompañan en esta noche. El Señor les bendiga grandemente. Espero hoy haya sido un día de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Como lo decía Leonardo, este mes vamos a estar tocando un tema sobre la familia, el cual la palabra nos enseña también de ella como padres, como esposos, como novios, como hermanos. La palabra nos instruye. El día de hoy me ha tocado, ¿cierto?, la paternidad. Podemos ver que hay dos clases de paternidad, que son la espiritual y la biológica. Que la biológica es la que vivimos nosotros. La espiritual es la que el Señor nos brinda, la que nos enseñó a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la paternidad espiritual, y sin desmeritar de pronto el papel que desarrollamos nosotros en estos momentos como padres o madres de familia, es la más importante, la paternidad espiritual. La palabra dice que dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Debemos de instruir como padres, nuestra obligación como cabeza que somos en estos momentos de nuestras familias, velar por nuestras familias. Yo como padre, cabeza de hogar, verlo no solo por mis hijos, sino también por mi esposa. Debo de orar, doblar rodillas por ellos, pero debo instruir a mis hijos como padre, que es el tema que me corresponde a mí como padre. Debo instruir a mis hijos por el camino del bien, que la palabra dice que instruye al niño por el camino del bien, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces, ¿cómo instruimos nosotros a nuestros hijos? A través de la palabra. ¿Cómo les enseñamos? ¿Cómo les explicamos? No es obligándolos, no es pegándoles. La palabra enseña, pero el ejemplo arrastra, ¿cierto? Entonces, cuando mis hijos ven lo que yo hago, ellos lo van a repetir. Dicen que los hijos son el vivo reflejo de los padres. Entonces, yo siempre coloco a mi hija, la pequeña, digámoslo así, de ejemplo, porque yo muchas veces le decía a ella, hija, vamos a orar, y ella como que sí, como que no, pero como quien quiere la cosa, pero no la quería. Entonces yo me iba a orar solo, yo me iba a leer solo, y todo eso lo iba viendo ella.
Sí, entonces ya después ella fue la que me buscaba y me decía que, pa, vamos a orar, pa, vamos a leer la palabra, vamos a leer la palabra. Entonces ahí fue que yo me di cuenta que no era yo diciéndole, María Ángel, venga, siéntese acá, no. Ellos ven lo que hacemos. Entonces nosotros como hijos espirituales debemos de ser imitadores del Señor. Dice la palabra, vamos a leer primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Que el mundo no nos conoce. De pronto no sé si alguien me quisiera explicar o dar, pues, qué le quiere entender, qué le da a entender este verso. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Si de pronto alguien quisiera darme una opinión sobre este verso, qué opina, qué piensa, qué quiere, qué cree que le da a entender. Bueno, Jonathan, pues coincidencialmente era el texto con el que arrancábamos hoy la oración. No, no sabía el texto base que hoy tenía, pero bueno, como yo decía, mira cuán amor nos ha dado el Padre, es como detenernos un poquito y mirar y analizar cuánto nos ama Dios para que nos llame sus hijos, aun siendo pecadores. Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, entonces es detenernos y mirar cuán grande es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Y por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Por eso el mundo se burla, por eso el mundo nos critica, nos persigue, nos juzga, nos señala, porque no le conocen a Él. Porque eh, tal vez, aunque militamos, aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a Él. Era eso. Amén. Gracias, Leonardo, por su aporte. Bueno, vea que no es casualidad ni coincidencia. Estamos conectados en qué? En el Señor. Leonardo empezó con este versículo sin yo saber también, sin yo saber y sin él saber que yo lo iba a empezar con él. Vea, hoy lo estamos leyendo por doble porción, ¿cierto? Entonces, como decía Leonardo, pero entonces, ¿cómo hago yo para amar a mi padre? ¿Cómo hago yo para que mi hijo me ame? ¿Cierto? Por medio del cariño, por medio de la enseñanza, le inculco los valores, principios, inculco yo a mi hijo. Si de pronto alguien me puede colaborar y me lee San Mateo 5:48, cuando lo tenga listo, por favor. Entonces, yo no puedo decir que amo algo sin conocerlo. Nosotros decimos, yo amo a mi hijo cuando está dentro del vientre, pero no lo conocemos, le tenemos un cariño. Pero cuando él sale acá, al mundo, ya comenzamos a darle un aprecio más grande, ¿cierto? Nos sentimos felices, nos sentimos contentos. Es lo mismo cuando empezamos a buscar de Dios, Él se siente feliz, se siente contento. Amén. Amén. Mi hermano, por favor. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Las personas decimos mucho, es que somos humanos y nos equivocamos. Eso es una excusa que muchas veces se saca. Nosotros le exigimos a nuestros hijos terrenales para que sean buenos estudiantes. Lo mismo hace nuestro Padre. Nos exige, que tal vez no está ahí al lado de nosotros,
para corregirnos, para estar encima, como de pronto estamos nosotros como padres biológicos o terrenales, encima de nuestros hijos, que porque no hizo la tarea, que porque no, Él quiere que lo busquemos de corazón sin que Él nos obligue, pero Él nunca deja de estar dependiente de nosotros, Él nunca deja de suplir para nuestras necesidades. Aunque la gente hoy en día diga, no, es que Dios es mi Padre. Mentiras, porque nosotros, es más, nosotros somos creación. El único engendrado fue Jesucristo, su Hijo. Nosotros somos, es creación, ¿cierto? Creación de Él. Por favor, si enseguida me puede colaborar, no sé, otro que pueda, que quiera. Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 11. Mientras que yo voy aquí con la enseñanza. Entonces el Señor todo eso nos enseña. La palabra dice que al que Él ama, al Hijo que Él ama, lo corrige. ¿Cierto? Pasamos por dificultades, pero porque el Señor quiere que estemos ahí. Porque mientras todo está bien, eso somos felices, somos contentos, y aleluya, y gloria a Dios, y gritamos amén, y Señor, te amo, y, ¿cierto? Lo mismo que cuando nuestros hijos están juiciosos, y nosotros les damos, y les damos, y les damos. Entonces ellos dicen, no, mi papá me ama, pero en el momento que los corregimos, de pronto nos miran con rencor, como bueno, si ayer estaba feliz conmigo y yo era el mejor, ¿por qué hoy me está regañando? Porque es que también debemos de corregir. Así como felicitamos, corregimos. ¿Cómo nos felicita el Señor? Por medio de bendiciones. Así nos felicita el Señor, ayudándonos y dándonos la fuerza y el valor para seguir adelante en esta lucha. Porque debemos de saber que no solo es, la palabra dice que nuestra lucha es contra principados, huestes de maldad, pero también es contra esta carne, porque la palabra dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces yo instruyo a mi hijo cómo, por medio del ejemplo. Yo le puedo decir a mi hijo no fume y con el chicote en la mano. Yo le puedo decir no tome y llego todos los días borracho. Yo le puedo decir no le pegue y no le pega a las mujeres y llego todos los días y, discúlpeme la expresión, todos los días le veo a la mamá en la mula, ¿cierto? Entonces, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a mi hijo? El Señor, ¿qué ejemplo nos dejó? Dejó a sus discípulos para que llevaran su palabra, para que fuésemos salvos, ¿sí? Hoy nos dio la potestad, nos dio el privilegio de ser hijos suyos. Ser hijos suyos, antes éramos gentiles, ahora somos hijos suyos. Ahora somos hijos suyos, entonces el Señor nos muestra. Nosotros éramos unos hijos pródigos, estábamos lejos del Señor, lejos, retirados. Pero el Señor se alegró cuando volvimos nosotros a Él. Y en el cielo hubo fiesta por todos y cada uno de nosotros. Entonces, hoy el Señor nos quiere mostrar cómo ser unos padres verdaderos. Ser un padre no es que, ay, mi hija, ay, ve a mi hija cómo baila, ay, tan linda que se ve la niña, diciendo groserías otra vez, para después cuando esté más grande, ¿a usted qué, grosera? ¿Quién le enseñó eso? Si cuando estaba pequeña le hacíamos fiesta, si cuando estábamos pequeñas, digámoslo así, la animábamos para que siguiera diciendo groserías. Y ahora le exigimos, el Señor por eso nos exige, que dejemos al viejo hombre, que terminemos con eso. ¿Alguien lo encontró? Hebreos 12, 5 al 11. Para que me colabore, por favor. Hebreos 12, ¿qué, mi hermano? 12, 5 al 11. Amén. ¿Me lo leo? Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies las disciplinas del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja
sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Rodríguez. El Señor lo bendiga. Entonces aquí podemos ver que perdón. Vemos aquí que dice, es verdad que a ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo regañen. Nuestros hijos, cuando los regañamos, no les gusta. Cuando nosotros nos regañaban, no nos gusta. O no nos gustaba, perdón. ¿Cierto? Nos veíamos nuestros padres que nos regañaban, que nos pegaban. Los tiempos de antes que nos daban chancla. Hoy en día no se maneja ese mismo mecanismo. Se enseña diferente a los niños, ¿cierto? Se les enseña diferente. Somos más apacibles. Pero hoy debemos de aprender a instruir a nuestros hijos por el camino del bien. El Señor nos instruye, el Señor nos disciplina. ¿Cómo nos disciplina? Cuando estamos en dificultades, para buscarle, para gozarnos en Él. Pero nosotros somos muchas veces duros y queremos que nuestros hijos sean buenos, pero no los instruimos por el camino del bien, no les enseñamos, no les damos la disciplina que debe ser. Debemos de enseñar a nuestros hijos la espiritualidad, el buscar del Señor, pero yo no le puedo decir a mi hijo, vaya ore, vaya lea la palabra, cuando yo estoy viendo televisión acostado, o yo no me tomo la delicadeza, el tiempo de decirle, de tener un devocional con ellos, si sea 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, 1 vez cada 8 días, 4 veces al mes. Entonces, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a mis hijos? ¿Cómo los estoy criando? Y el Señor aquí me dice, ¿cierto? Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando muchas veces sentimos, digamos así, que estamos apretados, que las cosas, por más que oremos, por más que nos congreguemos, por más que ayunemos, por más que vigilemos, no se nos dan. Entonces comenzamos a desfallecer. Empezamos a desfallecer, empezamos a flaquear. Nuestra fe comienza a titubear. Comenzamos a pensar y a cuestionarnos, bueno, ¿de qué me sirve tanto? Señor para aquí, Señor para allá, con la Biblia para un lado, con la Biblia para el otro. ¿De qué me sirve tanto trasnoche? ¿De qué me sirve ir al culto? ¿De qué me sirve conectarme los viernes con ese grupo? Porque si mire, ¿cómo sigo? Mi Padre, porque el Señor dice, ¿cierto? La plata y el oro son míos. O sea, tenemos un Padre que es el dueño de todo, de todo. No necesita plata, Él no necesita nada. Si usted necesita, Él le da, Él le provee, Él da para nuestras necesidades.
como nosotros cuando nuestros hijos llegan, nos regala para un dulcecito, 200 pesos, 500 pesos, ¿cierto? Entonces le proveemos a ellos para esas necesidades. Él nos provee, pero también ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, redimirnos. ¿Cómo? Espiritualmente. Debemos de redimirnos. La palabra dice que debemos de redimirnos aquí en la tierra para estar frente a Él con nuestros vestidos, ¿cierto? Sin arrugas, sin mancha, sin tacha alguna. ¿Cómo logramos eso? Con el pasar de los días, congregándonos, orando, vigilando, ayunando, leyendo la palabra. El Señor le dijo a los apóstoles, oren para que no sean tentados. Eso mismo debemos hacer nosotros. Orar, luchar por nuestros hijos, pedir por ellos, colocar nuestras manos sobre ellos, para que el Señor tome el control, entregárselos al Señor, mostrarles cuál es la verdad, cuál es el camino. Pero muchas veces, por no renunciar a las cosas del mundo, nosotros mismos nos pero seguimos haciendo cosas del mundo. Entonces ahí es donde comenzamos a dar un mal testimonio y nuestros hijos nos cuestionan. Entonces miremos qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, cómo los estamos instruyendo, cómo los estamos guiando. Uno, por favor, que me colabore con San Juan 15:7. Entonces dice así, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando yo no disciplino a mi hijo, le estoy dando a entender que a mí no me importa lo que él haga. Discúlpenme la expresión, diríamos que haga lo que se le dé la gana, ¿cierto? Usted verá, es su decisión. No, yo soy su padre terrenal, tengo que instruirlo, tengo que decirle, hijo, eso está mal, eso que está haciendo no está bien hecho. Así como el Señor me disciplina a mí, yo debo de disciplinar a mis hijos, pero siempre guiándolos al camino espiritual, sin dejar el Señor a un lado, siempre colocándolo de primero, siempre en lo que vayamos a hacer, donde quiera que estemos, nuestra familia siempre coloquemos en el Señor, porque si no, apartados de Él no podemos hacer nada. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Cierto? Nuestros padres los respetábamos, los venerábamos. Dice aquí la palabra, no lo digo yo, ¿cierto? Los venerábamos. ¿Por qué no obedecer al Señor? ¿Por qué no? Si vamos a vivir eternamente. Sabemos que este cuerpo es del polvo y al polvo volverá. El espíritu va al Señor, pero nuestra alma irá para condenación o salvación. Solo usted sabe si en estos momentos partiera de esta tierra, ¿a dónde iría su alma? Porque ya no hay tiempo de arrepentirse, ya no hay tiempo de como diríamos por ahí literalmente, de llorar, porque ya partimos. Por eso el Señor dice, buscadme mientras pueda ser hallado, buscadme mientras el día dura. Entonces eso mismo tenemos que hacer con nosotros, con nuestros hijos, instruirlos, enseñarles, sin dejar de enseñarles el estudio, ¿sí? Que todos queremos. No con eso estoy diciendo, no, es que el Señor no quiere que nuestros hijos estudien y sean unos profesionales. No, el Señor quiere que todos estemos bendecidos, el Señor quiere darnos, ¿cierto?, bendiciones, quiere que nosotros, así como Él se siente orgulloso de nosotros nos sintamos orgullosos de estos hijos. Por eso debemos de orar por ellos, pedir por ellos, buscarlos y instruirlos, invitarlos a la iglesia para que vayan con nosotros. Pero debemos de ser constantes. No sé si de pronto aquí todos, las esposas o esposos, sean cristianos, sean creyentes o evangélicos,
y vayan todos a ese lugar santo, porque pues la iglesia no, porque la iglesia somos nosotros, ese lugar santo donde podemos escuchar al Señor, donde sentimos su presencia. Entonces, invítelos y sígalos invitando. Usted como padre, usted como madre, invite a su esposo, invite a su esposa. Quien no quiera ir a la iglesia, venga amor, entonces oremos, venga, leamos este mensaje de la palabra, a ver qué entendemos, a ver qué entienden. Después de que terminemos de leerlo, preguntarles, hacer un devocional, qué entendió cada uno con sus propias palabras. Ya uno, como dicen por ahí, ya después uno coge y se la va diluyendo, se la va barajando, se la va explicando. Lo que no entiendan, decirles que no entendieron, yo se lo explico. Explicarle para que ellos sepan, entiendan que el Señor es nuestro Padre, que Él me puso a mí o la puso a usted como cabeza y no cola, ¿cierto? El Señor Jesucristo es el eje de la iglesia, pero la cabeza es Dios. Dios es la cabeza. ¿Quién por favor con San Juan 15:7? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Amén. Gracias, César. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Miren que hay una condición. Lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Si se porta bien, si gana el año, le regalo tal cosa. ¿Cómo se ha portado usted esta semana? Me regala para un chicle. ¿Cómo se ha portado? ¿Cómo se portó hoy? Mal, ¿cierto? Entonces, no hay. Cuando usted va del Señor y sabe que se ha estado portando mal, que ha tenido sus tropiezos, el Señor le responderá, pero a su tiempo. Pero usted tiene que encargarse de lavarse, de limpiarse. Así mismo somos nosotros con nuestros hijos, ¿cierto? Por eso, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo, no dice, no pídame, no, todo, o sea, lo que a usted se le ocurra y os será hecho, siempre y cuando sea espiritualmente, siempre y cuando sea al corazón. El Señor no es que, bueno, como el hermano Jonathan está diciendo, entonces voy a ir a hacer un chance y Señor, ayúdame a ganar este chance. O Señor, yo hice la lotería y que me la gane, por favor, Señor. El Señor conoce nuestros corazones. Entonces, pidamos ser conforme a nuestro espíritu, no conforme a la carne, porque nosotros queremos plata para satisfacer la carne, los deseos de que bueno, yo con plata me voy a pasear, llevo a mis hijos a un lado, le compro al uno esto, le compro al otro esto, hago esto, y empezamos a hacer planes y el Señor por ningún lado aparece, por ningún lado, ¿cierto? Por ningún lado. Tampoco estoy diciendo que no, Señor, usted sabe que si yo me lo gano de una, yo lo primero que hago es ir a llevar el diezmo y un diezmo grande, una ofrenda al lugar donde yo me congrego. Usted sabe, Señor. El Señor sabe y conoce nuestros corazones. Como Padre, sabe que eso nos va a corromper, entonces no nos lo va a dar. Si mi hijo me dice, déjeme ir a tal cosa, ¿sí? Uno mira, uno piensa, no, es que a bailar, no puede ir, ¿cierto? Usted lo piensa porque ¿qué le irá a pasar? De pronto le puede pasar algo, le hacen algo, lo roban, cientos de cosas, ¿sí? Entonces, el Señor hoy nos dice, pide y se os dará, pero debemos de permanecer en Él. Cuando usted le dice a su hijo,
se porta juicioso esta semana y el fin de semana puede salir al parque. Es que se portó mal, entonces no puede salir. ¿En qué habíamos quedado? ¿Sí? Entonces eso lo debemos hacer con nuestros hijos, siempre instruyéndolo basados a la palabra, a la palabra. Vamos a leer Mateo 6:10. Bueno, aquí dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y es donde el Señor nos enseña cómo pedir, cómo orar, ¿cierto? El Padre Nuestro. Entonces aquí el Señor nos dice que venga tu reino y hágase tu voluntad. Si eso debemos de pedir, que el Señor venga su reino sobre la tierra, sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre la vida de mi esposa, mis hijos. Debemos de pedir eso para que el Señor descienda y obre. Siempre nosotros muchas veces cometemos el error de pedir, Señor, cambia al vecino, o cambia a fulanito, a sultanito, cambia. ¿Para qué quiere usted que el Señor cambie a sus hijos? ¿Para que lo agrade a usted, para que usted se sienta orgulloso de sus hijos, o para que lo sirvan a Él? ¿Para qué quiere usted que sus hijos cambien? Es que mi hijo es muy tomador, qué bueno, Señor, que dejara de tomar. Puede dejar de tomar, pero puede coger otro vicio. Como le decía yo a una hermana mía, usted, ¿cómo se acostaría más tranquila? ¿Sabiendo que su hija está en una discoteca o sabiendo que su hija está en una vigilia? ¿Cómo se acostaría usted el día de hoy sabiendo que su hija o hijo o sus hijos están en una vigilia o sabiendo que están por allá en una fiesta, por allá donde no se sabe, donde Dios no lo quiera, les pase algo, sin saber, 3, 4 de la mañana, uno como el búho con los ojos abiertos, sin poder dormir, con mucho sueño, pero no duerme tranquilo? Pero cuando nuestros hijos están en la presencia del Señor, también recibimos gozo, descansamos, tenemos paz, tenemos tranquilidad, no hay de qué afanarnos, no hay de qué preocuparnos, porque nuestros hijos están ¿en qué? En el Señor. Vamos a leer San Juan 6:38. Amén. Amén. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Amén. ¿Para hacer la voluntad de quién? Del que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. ¿Cierto? Nosotros decimos, yo quiero que mi hijo haga esto, que mi hijo sea esto. O sea, quiero que mi hijo haga mi voluntad estudiando, quiero que mi hijo haga mi voluntad siendo profesional, siendo un médico, siendo un ingeniero, siendo profesor, siendo una persona de bien con una carrera. Yo quiero que mi hijo, ¿cierto?, haga mi voluntad. Lo mismo quiere el Padre, que haga su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Buscar de Él, llevar el Evangelio por todo lugar, por toda nación. El Señor quiere que nosotros hagamos su voluntad. Entonces busquemos del Señor y hagamos su voluntad. Vamos a buscar San Juan 16:13, 14. Amén. Así volumen. Juan 16, 13, 14. ¿Me escuchan? Sí, señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El 15, por favor, léanos también. El 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, gracias. Aquí, ¿quién habla? Jesucristo. ¿Quién es todo lo mío? ¿Quién es todo lo mío? Nosotros, nuestros hijos, nuestras familias. Son todas de Él. Y Él tomará, ¿cierto? Porque todo lo mío es del Padre, ¿cierto? Entonces Él tomará. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu. Dice la palabra así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? Cuando llega el Espíritu Santo, nosotros hemos cambiado, hemos dejado ese vano camino, hemos cumplido la meta para que nuestra familia también cambie, para que nuestros hijos busquen del Señor cada día, en cada momento. Pero eso no es hoy, eso no es mañana, eso es constante, constante. Muy bueno si sus hijos ya van con usted, excelente. Pero si no, eso es como cuando empiezan desde la transición, jardín, empiezan. Ahí sí hay que irlo llevando, porque usted tampoco empezó a vivir desde el bachillerato. Usted no era pastor, usted no era ungido, usted no era líder, no. Usted empezó escuchando y siendo constante, asistiendo, yendo. Hoy el Señor nos invita a eso, a no dejar de invitar a nuestros hijos, a no dejar de ser ese Padre terrenal y a la vez espiritual, siempre colocándolo de primero a Él. A Él. Entonces, este es como el mensaje del día de hoy. No sé si de pronto alguien tenga algo más que agregar, algo más que aportar. Quiero primero, antes de despedirme, hacer una pequeña oración y ya dejo los micrófonos por si alguien tiene algo más que agregar. Bueno, Señor, hoy te doy gracias, Padre Celestial, por este privilegio que me has dado, Señor, de compartir tu mensaje, Señor, a tu pueblo. Hoy, Señor, te pido que seas tú glorificándote, Señor, que esta palabra, Señor, quede grabada en la tabla de nuestros corazones. De igual manera, Señor, te pido por todos y cada uno aquí presentes, por sus familias, las familias aquí representadas, las bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por aquellos hermanos que no se pudieron conectar, para que seas tú orando en sus vidas. Gracias por cada plato de comida que colocas en nuestra mesa. Te pedimos por Colombia, Señor, gracias porque estos días, Señor, has cesado la lluvia, Señor. Has escuchado, Señor, el clamor de tu pueblo. Gracias, Padre Celestial. Pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir y ser constantes, Señor, en esta lucha constante, Padre Celestial. Perdónanos si el día de hoy, Señor, de pronto te hemos fallado, te hemos faltado, Señor. Lávanos, límpianos de nuestras culpas y nuestras maldades, Señor. Cual orfebre, Padre Celestial, que se sienta, Señor, a ver la plata y no deja de mirarla hasta que ve su imagen reflejada en ella. Hoy te pedimos, Señor, cuídanos cual orfebre, Señor, a la plata. Y te pedimos, Señor, que tu imagen, Señor, que la obra que empezaste en nuestras vidas, Señor, la termines. Te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo la vida, Señor, de Leonardo, de César, de mi hermano de Rodríguez, de Natalia, de mi tía Rosana, de Eugenia, Señor, de David, de Liud, de Eulalia Tafur, Señor, de Leslie Rodríguez, de Natalia, Señor. Te pido que obres grandemente, que escuches, Señor, las peticiones de sus corazones.
Pedimos, Señor, obra grandemente en estos hogares, Señor. Desciende con fuego consumidor. Hoy te pedimos, Señor, que desciendas como aquella vez a los 120, Señor, en Pentecostés, que descendiste, Señor, con fuego consumidor, el fuego de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gloria y honra solo a ti, Señor, y hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.